Espero que entienda, dijo un editor actual de Scientific American, que nuestra revista ahora tiene nuevos dueños y ciertamente no habríamos publicado ese artículo hoy. Era una tontería. Se refería al artículo de Scientific American de marzo de 1937 sobre el sudario de Turín, que muchos creen que es la misma tela que cubría el cuerpo de Cristo después de que fue bajado de la cruz. Las opiniones son muy acaloradas y dogmáticas sobre el tema de la sábana santa. ¿Es un milagro? ¿Un engaño? ¿Es genuino? Entre los religiosos, los protestantes en general han tendido a expresar escepticismo. Los católicos modernos, su creencia. Los eruditos seculares, siguiendo su propio dogma de exigir pruebas en lugar de meras especulaciones, lo han juzgado casi unánimemente como un engaño religioso. Pero Robert Wilcox, ex editor de religión de Miami News, llegó a la conclusión de que la reliquia es genuina. En 1977 su libro, Shroud, agitó de nuevo el debate sobre la autenticidad de siglos de antigüedad. Curiosamente, fue un obispo católico romano quien primero calificó el sudario como un fraude. Cuando en el año 1356 la pieza de lino de 14 por 3 pies y medio se exhibió en la oscura iglesia de Lirey, en el centro de Francia, el primer registro histórico conocido de su existencia, rápidamente se convirtió en el tema de un extenso memorando al Papa de Enrique de Arcis, obispo de Troyes. El obispo Henry alegó que los canónigos de Lirey habían falsa y engañosamente, consumidos por la pasión de la avaricia y no por ningún motivo de devoción, sino solo de ganancia, procuraron para su iglesia una cierta tela astutamente pintada, sobre la cual, con un hábil juego de manos, se representó la doble imagen de un hombre, es decir, la espalda y el frente. El pintor real, continuó, había sido descubierto por uno de sus predecesores, y al ser convocado a la presencia del obispo, admitió con franqueza que la pintura era una obra de habilidad humana y no forjada ni otorgada milagrosamente. Jan Wilson, La sábana santa de Turín, página 230. Sin embargo, para ser justos, es necesario afirmar que los investigadores modernos de la tela y su imagen no han encontrado rastros de pintura en su superficie o en sus fibras. Por lo tanto, la fuente del color de sus tenues marcas se ha buscado en otra parte. El artículo de Scientific American de 1937, por ejemplo, declaró: ahora también se ha establecido que hay partículas de sangre en la sábana santa, también conservados que todavía muestran la composición de la sangre. Sin duda, las dos figuras en la sábana santa son las huellas de un cuerpo humano, evidentemente de un hombre que fue crucificado. Sin embargo, aquí también el examen moderno cuenta una historia diferente. Una junta de científicos designados por la diócesis de Turín informó en 1976 que el agente calorante utilizado no parece ser sangre, ya que no hay penetración de las fibras. No hay incrustaciones en la superficie ni reacción a las pruebas de benzidina. Según Wilcox, Shroud, página 45, 21 papas desde Sixto V en la década de 1470 hasta Pablo VI en la década de 1970 han expresado su confianza en la autenticidad de la sábana santa. El Papa Pablo VI los llamó la reliquia más importante en la historia del cristianismo. US Catholic, mayo de 1978, página 48. Muchos eruditos eclesiásticos individuales se han declarado convencidos. Sin embargo, incluso hoy en día hay un fuerte contingente antisudario en la Iglesia, y la Iglesia ha retenido el juicio oficial. Cuando se ve actualmente, el lino del sudario es de color marfil, casi amarillo. En él se encuentra la débil imagen doble de tamaño natural de una figura humana, como si la tela se hubiera colocado sobre la cabeza de un hombre. Se le hubiera permitido hacer contacto tanto por delante como por detrás,
y de alguna manera hubiera adquirido las características de un negativo fotográfico. Las marcas de tonos más oscuros parecen ser arrugas. Las coloraciones más destacadas son las quemaduras y marcas de agua sufridas en 1532, cuando el relicario de plata del sudario se derritió parcialmente en un incendio en un edificio. Una esquina de un pliegue está completamente quemada. Pero a pesar de todo esto, la tela tiene un aspecto muy limpio. El contorno de un hombre es bastante oscuro. No parece a simple vista como la muestran las fotografías, con su considerable contraste. Un laberinto de luces y sombras invertido y reforzado por la fotografía moderna. Más bien, sus marcas son solo sombras que se difuminan imperceptiblemente en el fondo de la tela. Cuanto más de cerca uno trata de examinarla, la imagen misma, más se derrite como la niebla. Excepto cuando se ve desde la distancia, la imagen es extremadamente difícil de distinguir. Wilson, página 9. Las marcas se han descrito como carmín, carmín malva o carmín óxido, pero el marrón pálido y el sepia se acercan más a la realidad, aunque se dice que las supuestas manchas de sangre muestran un tinte rojo. Algunos han afirmado detectar leves marcas de sangre incluso debajo de las líneas del cabello, de la corona de espinas que estaba clavada en la cabeza de Cristo, dicen, y unas 100 marcas en todo el cuerpo que atribuyen a la flagelación que recibió del lictor romano. En cualquier caso, lo que se suma al misterio de la imagen de la sábana santa es que sus áreas claras y oscuras en realidad están invertidas, como un negativo fotográfico. ¿Cómo podría un falsificador deliberado del siglo XIV, sin haber visto nunca un negativo, ya que los negativos fotográficos son un invento del siglo XIX, haber sabido invertir las sombras? ¿O cómo debería verse cuando este se hizo? Esta es solo una de varias piezas de evidencia que han llevado a muchos investigadores a concluir que la imagen del sudario solo pudo haber sido producida por algún tipo de contacto cercano con un cuerpo humano, probablemente de alguien que había sido crucificado. Pero, ¿cómo? ¿Y el cuerpo de quién? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Todas estas preguntas siguen siendo un misterio y temas de controversia continua. Se han encontrado otras telas de tumbas egipcias y algunos sudarios de mártires conocidos. Wilson, página 210. Que han mostrado débiles impresiones de los puntos altos de la cara o la espalda de un cadáver con el que habían sido enterrados, pero ninguno tiene nada parecido a una imagen clara. También muestran manchas de descomposición, de la descomposición de la carne en lugar de exhibir fotografía, según Wilson, página 54-117. Fueron otras sábanas santas como las que se exhibieron en la iglesia de Cadouin en Périgord y en Sainte-Chapelle en París, ejemplos excepcionalmente buenos de este tipo, con la sábana santa de Turín, eclipsándolas a todas. Los intentos de duplicar la impresión postulada de la cara de un cadáver mediante el uso de tiza roja en polvo y un paño fracasaron. Se produjo un negativo, pero los ojos, las mejillas y la boca estaban demasiado bajos. La nariz estaba aplanada. Era, en el mejor de los casos, una caricatura, y nada parecido al rostro preciso y bien proporcionado de la superficie del lino, del sudario. Wilcox, página 64. Quizás una reacción química que involucró especias funerarias y amoníaco del cuerpo, especialmente si el cuerpo fue enterrado sin lavar, podría haber producido tal imagen. Paul Vignon, en el artículo de Scientific American de 1937, traducido del francés por Edward Wichel, escribió: pude determinar qué tipo de vapores habían actuado sobre los vapores amoniacales húmedos de tela, resultantes de la fermentación de la urea, que es excepcionalmente abundante en el sudor producido por la tortura física y por la fiebre.
También determinamos que los vapores habían reaccionado con los aloes, los cuales se extendieron sobre la tela y la sensibilizaron a la acción de los vapores. Las fotografías de detalle muestran que los aloes estaban en forma de polvo, pero otros científicos no lograron verificar resultados informados tan dogmáticamente. Un experimento más reciente en el que se colocó una mano en un guante con aloe, aceite y amoníaco, de hecho, indujo sombras en el interior del guante. Wilcox, páginas 16, 66 y 95. Pero todo lo que esto podría probar es que se pueden producir manchas marrones en la tela con este método, aunque no una imagen perfecta, incluso en una cubierta tan ajustada como un guante. Solo quedaba otra teoría, la idea de un resplandor repentino del cuerpo de nuestro Señor en el momento de la resurrección. Página 119. Esta es la teoría del chamuscado que invita a la comparación con las imágenes dejadas en Hiroshima, Japón, por la primera bomba atómica que, incluso mientras vaporizaba los cuerpos de sus víctimas, proyectaba simultáneamente sus sombras y las grababa permanentemente en los pavimentos de hormigón. Pero por supuesto, esta teoría es la esencia misma del razonamiento circular. Asume que la conclusión aún no se ha probado como verdadera y luego usa la teoría como parte de la prueba. Además, no existe ninguna prueba de que un estallido de radiación pueda producir mejor imágenes detalladas de heridas, flujos sanguíneos, cabello y barba, o una imagen precisa de un cuerpo tridimensional sobre una tela plana que cualquier otro método sugerido. Estoy convencido de que este es el sudario que cubrió a Jesucristo después de su crucifixión. Así lo declaró el Dr. Max Frey, de la Universidad de Zúrich, después de analizar minuciosamente los granos de polen en el lino del sudario y analizarlos. Mi análisis de los granos de polen ha sido confirmado bajo el microscopio electrónico más allá de toda duda razonable. Aislé del sudario más de una docena de granos de polen de plantas que crecen en Jerusalén y los desiertos circundantes. Crecen solo en el cercano Oriente, él dijo. El polen que se encuentra más en el sudario es idéntico al polen más común en el sedimento del lago Tiberíades, en Israel. National Enquirer, 29 de noviembre de 1977. Pero incluso si aceptamos que el polen prueba que el sudario una vez residió en Palestina, no lo conectaría necesariamente con Cristo, ya que el Dr. Frey también encontró en sus fibras polen del área del sureste de Turquía. Este hallazgo tal vez apoyaría la teoría de Jan Wilson de que el sudario en sí mismo no es otro que el famoso mandilión, que significa servilleta o pañuelo en árabe, que había sido traído a Constantinopla desde Edesa, en el este de Turquía. Los caballeros templarios llevaron el sudario a Tierra Santa antes de llevarlo a Francia. 50 años antes de que la sábana santa entre en la historia en posesión de Geoffrey de Chamay y la iglesia de Lirey, hubo otro Geoffrey de Chamay. Este otro Geoffrey no está probablemente relacionado, pero los sudarios sospechan que lo estaba. Este hombre era un famoso caballero de la organización templaria, a la que el rey Felipe el Hermoso de Francia acusó de adoración secreta de ídolos de una cabeza incorpórea. La imagen en el sudario dice que Wilson y Geoffrey fueron martirizados, negando todo el tiempo que hubo algún ídolo. Los templarios habían saqueado Constantinopla, Bizancio, en 1204, que como capital del imperio bizantino y centro de su religión, se había saturado de innumerables reliquias e íconos. Entre las reliquias, según los registros existentes, había algo llamado un paño funerario de Cristo, que aparentemente tenía una imagen de cuerpo entero, y también la famosa imagen de Edesa, el mandilión, que había sido arrebatado por la fuerza a los gobernantes musulmanes de su ciudad en 944 después de Cristo. Ambos desaparecieron en el saqueo, posiblemente llevados a la sede de los templarios en Palestina.
Jan Wilson especula que ambas telas eran una y la misma. Explica que la doble lista posiblemente se refería a copias del original. Existía una floreciente industria en Bizancio de hacer telas y otras imágenes de Cristo. Muchos de estos fueron, como el propio Mandilión, considerados milagrosamente producidos. El problema de la teoría de Wilson es que la imagen de Edelsa se describe específicamente como un rostro solamente que aparece en una toalla, una servilleta de Verónica, mientras que en la sábana santa de Turín es innegable una figura doble de cuerpo entero. Wilson sugiere que la razón por la que el sudario siempre se había mantenido doblado de tal manera que solo se veía la cara. En cualquier caso, la imagen de la sábana santa tiene un rostro alargado y triste y cabello largo. Un escritor de London Tablet se sintió impulsado a observar. El primer pensamiento que probablemente ocurra es: pero cuán fuertemente se parece la figura al Cristo de muchos maestros antiguos, pintores del siglo V en adelante. Citado de Wilcox, página 26. Hay más en esa declaración de lo que parece. Las imágenes más antiguas de Cristo son pinturas en las paredes de las catacumbas de Roma. La mayoría datan de los siglos II y III. Estaba en contra de las enseñanzas de la Iglesia tener tales imágenes. Sin embargo, aquellos que los bosquejaron solo unos 100 años después de los apóstoles, sin duda conocían a personas que estaban familiarizadas con la apariencia general de Cristo que vino de boca en boca de su propia generación. Hay una pintura de la resurrección de Lázaro en la que se muestra a Cristo joven y sin barba, con cabello corto y ojos grandes. Aunque ahora apenas se reconoce, esta imagen es de gran interés, ya que es la representación más antigua de Jesús que se conserva en cualquier lugar. Roderick Dunkerley, Beyond the Gospels, página 57. En todas estas primeras representaciones, él es casi invariablemente juvenil. Su cabello es corto. Frederick William Farrar, The Life of Christ as Represented in Art, 1894, página 43. El cabello corto era el estilo predominante entre los hombres en las áreas helenizadas del Mediterráneo oriental, incluida Palestina, en la época de Cristo. Las áreas helenizadas alrededor del Mediterráneo oriental incluían Palestina. Eran tierras donde los hombres tenían el pelo corto. El apóstol Pablo apeló a este hecho cuando escribió a los griegos helenos de Corinto. ¿No os enseña la naturaleza misma que es degradante para un hombre llevar el pelo largo? 1 Corintios 11:14. Pero Edesa estaba más allá del río Éufrates, en el reino de los antiguos asirios, donde el cabello largo en los hombres se consideraba noble. Mucho después de que los persas se hubieran apoderado del reino asirio y en la época cristiana, todavía era cierto que la población de Edesa era predominantemente semítica y tenía afinidades más estrechas con su iraní que con sus vecinos occidentales más helenizados. Oxford Classical Dictionary, Second Edition, Edesa. Otra evidencia pictórica encontrada acerca de Palestina corresponde a la evidencia de Roma. Se puede hacer referencia a otra representación de Cristo, que data de principios del siglo III. Se encontró en la pared de una casa, Capilla en Dura, Europos, en el desierto de Siria en 1931-2, durante las excavaciones de la Universidad de Yale y la francesa Academia de Inscripciones y Letras. Aquí también él es joven y sin barba y viste el traje ordinario de la época. No es hasta el siglo IV que aparece el familiar rostro barbudo. Dunkerley, página 58. Durante los primeros 400 años probablemente no hay representación de Cristo con barba, o como un sufriente desgastado y cansado. Farrar, página 52. Tomó casi 400 años evolucionar el Cristo que se nos enseñó a imaginar. Es un Cristo falso retratado en el sudario, no el Cristo de la Biblia. Consideremos más la imagen de Edesa.
La imagen original de Edesa era un retrato sobre tela, supuestamente descubierto en la ciudad ahora llamada Urfa, en o poco antes del año 544 después de Cristo, y reconocido como el mismo que una imagen anterior del Cristo de las leyendas de Abgar. La leyenda original de Abgar se centraba no en el sudario, sino en un artefacto totalmente diferente, pero igualmente fantástico y único relacionado con Cristo. Era una carta supuestamente escrita por el Salvador mismo. Eusebio, el historiador de la Iglesia del siglo IV, cuenta la historia en su Historia Eclesiástica, libro 1, capítulo 13. Abgartis, una ortografía alternativa común de Abgar. Por lo tanto, quien reinó sobre las naciones más allá del Éufrates con gran gloria y quien había sido consumido por una enfermedad, a la vez terrible e incurable por medios humanos, cuando escuchó el nombre de Jesús mencionado con frecuencia y sus milagros unánimemente atestiguados por todos, le envió un mensaje suplicante por medio de un cartero, rogándole una liberación de su enfermedad. Pero aunque él, Jesús, no cedió a su llamado en ese momento, no obstante, se dirigió a escribirle una carta privada. De esto también tenemos evidencia en una respuesta escrita tomada de los registros públicos de la ciudad de Edesa, entonces bajo el gobierno del rey. ¿Podría ser cierta tal historia? Eusebio aparentemente creía que los supuestos documentos de archivo que copió eran genuinos, pero pocos eruditos lo creen hoy. Tampoco el Nuevo Testamento da tal indicación. Además, F. C. Barkit, en su Early Eastern Christianity 1904, mostró un anacronismo en The Doctrine of Adai, que hace probable que el cristianismo llegara a Edesa solo después de 150. De BBC Listener, 11 de mayo de 1978, página 617. Por lo tanto, se debe concluir que no solo la historia de una carta de Jesús, sino también la historia del origen de una imagen de Cristo, son meras historias inventadas acuñadas mucho después del comienzo del cristianismo. Y cualquiera que sea la fecha del primer cristianismo de Edesa, la calidad de su religión es dudosa. En la corte de Abgar 9, en el año 180 después de Cristo, había un maestro llamado Bardesanés, un converso considerado más tarde hereje porque enseñaba un fanatismo astrológico en lugar del evangelio. Y había otros herejes. Dice Eusebio, bajo el mismo reinado vivían Bardesanés que habitaban en la tierra entre los ríos, donde abundan las herejías. Libro 4, capítulo 30. La teoría del sudario exige que el cuerpo de Cristo se cubriera de manera diferente a la costumbre en el entierro judío. La moda habitual era envolver el cuerpo en forma de capullo con tiras de tela de lino que estaban atadas de pies y manos. Todas las representaciones del entierro de Cristo en los primeros 4 siglos asumieron este estilo similar al egipcio. El cadáver judío fue envuelto en un sudario y vendajes empapados con resina fueron enrollados alrededor de las manos y los pies. Un paño del sudario fue colocado sobre la cara. Juan 11:44. Finalmente, la tumba fue cerrada. Borrage, The New Testament Era, página 187. El relato de la resurrección de Lázaro ilustra el método. El muerto salió, las manos y los pies atados con vendas y el rostro envuelto en un paño. Parecería que estaba tan encerrado y atado que apenas podía caminar hasta que Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Juan 11:44. Los teóricos de la Sábana Santa de Turín postulan que José de Arimatea, al no tener tiempo para enterrar el cuerpo de Cristo adecuadamente, simplemente lo cubrió, dejando el cuerpo tirado entre los rollos de tela que había traído para el envoltorio habitual, tal vez con la intención de regresar y usarlos después del sábado. Suponen que esto puede haber sido lo que Pedro vio cuando entró en la tumba después de la resurrección y vio sábanas de lino puestas y el sudario que había estado sobre su cabeza. Pero Mateo nos dice que José tomó el cuerpo y lo envolvió en un sudario de lino limpio.
Mateo 27:59. Este sudario obviamente no era simplemente una tela larga y plana como el sudario de Turín, colocado debajo del cuerpo y luego doblado sobre la cabeza. El Evangelio de Juan nos dice claramente que José y su compañía en realidad lo envolvieron, el cuerpo, no simplemente lo cubrieron, en lienzos, plural, con las especias aromáticas como es la costumbre de los judíos en enterrarlo. Juan 19:40. Esto se hizo incluso antes de que se llevaran el cuerpo a la tumba, versículo 42. Se dice que el protector de Lutero, Federico el Sabio, poseía 19.013 reliquias que le otorgaron al espectador 1.902.202 años de remisión del purgatorio. El deseo del hombre físico por objetos materiales para usar en la adoración conduce a tal absurdo. Podemos creer que Dios mismo, sabiendo el inevitable mal uso y la decadencia de la verdadera religión que produciría, hubiera dado a la humanidad por un ícono, una reliquia, el mismo sudario en el que Jesús fue enterrado. El mismo Dios que escondió el cuerpo de Moisés y ocultó la ubicación exacta de su tumba, para que los israelitas no adoraran el cuerpo de Moisés y perdieran de vista la adoración a Dios. U.S. Catholic concluyó así su discusión sobre la Sábana Santa. Los falsificadores falsifican y la gente tiene una gran capacidad para racionalizar y teorizar su camino hacia lo que les gustaría creer. En última instancia, es tan difícil probar científicamente la autenticidad de la Sábana Santa de Turín como documentar o explicar la resurrección misma. Pero esta última es una pregunta esencial y la primera no lo es.